過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Alan Daniel, para Espíritu de Luz, para Luis Humberto, para Roberto del Rosario, para Juan Diego, para Jesús Alameda, para Isaac 504, para Cayo Vinicius, para Spectra Phantom, para Belsatot, para Ricardo Soto, para Kirito 987, para Brian Alexander, para Samael 117, para C Black, para Alejandro López, para Dark, para Kurokiba 049, para Mayoneso, para Kevin, para Michael Kubo, para Kasetsuka Genou, para Juan José Rangel, para Snyder, para Racil Rodríguez, para MTW11, para Edgar Martínez, para C700, para Mauricio Hernández, para Brian Morales, para Alex Freddy, para Fede Madeo, para Gutiérrez JR, para Neo XC, para José Luis Rodríguez, para Gravelord Asir, para Juan David Medina, para Basi Rodríguez, para Gabriel Nicolás, para Cristóbal Asenjo, para Aniel 4-Bit, para Rimuru Chiquito, para Brandon 0623, para Daniel Lucero, para Sebastián Mendoza, para Lua Ricardo, para Ángel R. Finalmente un saludo para Julián Herrera que se unió al canal con el rango Dios Omniversal. Y para Pablo Rodríguez que se unió al canal con el rango Estás Loco. Ven pronto, Goku. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Nappa saboreó la sensación del Namekiano, desplomándose en sus brazos con una sensación de gran satisfacción. Para ser completamente honesto, había sido bastante indulgente con el Namekiano en general, asegurándose de que la bala inútil no sufriera lesiones significativas, a diferencia del resto. Si se lo hubiera dejado enteramente a él, dado lo que le hizo a Gohan, a Piccolo le habrían faltado algunas extremidades. Y posiblemente también una cara. Nappa continuó su estrangulamiento por un poco más, asegurándose de que el Namekiano realmente estuviera inconsciente. Demasiados enemigos se habían hecho los muertos antes, y él no estaba dispuesto a permitir que el Namekiano de todas las personas empleara tales tácticas. Sus ojos se dirigieron al guerrero de 3 ojos en la distancia, quien parecía reacio a desatar su ataque con su camarada en el camino. ¡Oh, qué lindo! El Triclops no quiere lastimar a su aliado. Sin previo aviso, Nappa desapareció, dejando caer al inconsciente Piccolo al suelo mientras se catapultaba hacia Tien. Momentos antes de que Nappa desapareciera, Tien se encontró atrapado en un dilema. Aunque el excepcionalmente poderoso Dodon Rai, colocado sobre sus dedos todavía extendidos, teóricamente debería atravesar a Nappa, era inútil si no tenía un tiro claro. Desde que la estrategia de Piccolo falló, tanto Nappa como Piccolo habían estado maniobrando rápidamente en el aire, y a Tien nunca se le había dado una oportunidad clara. Disparar el Dodon Rai en este momento, inmediatamente después del movimiento explosivo de Piccolo, sin duda resultaría en que el ataque no alcanzara su objetivo, dado el estado concentrado de Nappa y la distancia desfavorable. Tien sabía que necesitaba reservar el Dodon Rai como una carta de triunfo estratégica y no como un arma que desperdiciar imprudentemente. Sin embargo, el plan de Tien se desmoronó tras el primer contacto. En un abrir y cerrar de ojos, Nappa se materializó ante Tien, la enorme estructura del Saiyajin proyectaba una sombra oscura sobre él. Antes de que pudiera reaccionar, Tien encontró un puñetazo lleno de energía que se precipitaba hacia él. La fuerza colosal del puñetazo infundido de energía de Nappa chocó con las yemas de los dedos extendidos de Tien y desencadenó la detonación prematura del Dodon Rai.
Tan inmenso fue el impacto que el puño de Nappa comprimió los dedos de Tien en su puño, luego su puño en su muñeca y, finalmente, su muñeca en su antebrazo. Un grito visceral atravesó la garganta de Tien cuando su mano, una vez extendida, fue mutilada bajo el brutal poder del ataque de Nappa, dejándola destrozada y arrugada. Quizás impulsado por una oleada de adrenalina o un segundo aire, Tien desafió la atroz agonía y se lanzó hacia arriba. Con la mano que le quedaba, lanzó un golpe de cuerpo entero en un intento desesperado de tomar represalias contra su enemigo aparentemente invencible. El contundente golpe golpeó la mejilla de Nappa, pero la cabeza y la expresión del Saiyajin permanecieron estoicamente sin cambios. El rostro de Tien se torció en una mueca. Levantó su mano ilesa. Kiko, Nappa no le dio a Tien la oportunidad de completar su ataque. Con una expresión tranquila, Nappa le dio un puñetazo al hígado antes de pasar sin problemas a una poderosa patada circular que golpeó a Tien en el pecho, dispersando cualquier cosa que Tien logró reunir y también enviándolo violentamente a la distancia. Nappa observó la figura de Tien aterrizando en la distancia con una ceja arqueada. Al aterrizar, el tríclope inmediatamente se retorció de dolor y acunó su pecho, sugiriendo que su patada probablemente le había roto una costilla. O 5, a Nappa realmente no le importa cuántos. Dada la probable lesión en el pecho y la mano desperdiciada, Nappa puede apostar con bastante confianza que Tres Ojos no se uniría a la batalla. Nappa colocó sus manos en su cintura mientras escaneaba el campo de batalla, asintiendo en aprobación de su propia actuación. Bien. Todas las risas están fuera de combate. Habiendo completado su tarea, Nappa giró sobre sus talones y casualmente caminó hacia Gohan. Es hora de concluir sus lecciones. Lección 3 otra vez, conciencia situacional. Tres Ojos había estado cocinando algo allí desde que me enfrenté al Namekiano, bramó Nappa, proyectando su voz a través del campo de batalla para llegar a Gohan. Con un gesto casual, apuntó con el pulgar hacia atrás, indicando a Tien. Y eso pasa a la lección N4, ataque cuando el enemigo está cargando. Son más vulnerables cuando están ocupados cargando un movimiento. Pero Gohan apenas registró las palabras. Su mirada había caído sobre la figura de Piccolo, tirado en el suelo por el implacable estrangulamiento de Nappa. Un doloroso nudo se formó en la garganta de Gohan, mientras sus ojos permanecían fijos en el cuerpo inmóvil de Piccolo. Aunque el señor Piccolo nunca lo había dicho, y Gohan dudaba que alguna vez lo hiciera, sabía que el señor Piccolo se preocupaba por él. Gohan respiró temblorosamente y, gradualmente, el miedo que lo envolvía comenzó a disiparse. ¿A qué le había temido tanto en primer lugar? ¿Dolor? Había soportado mucho durante su entrenamiento con el señor Piccolo. ¿Muerte? ¿No era eso simplemente una inevitabilidad para todos? ¿Decepcionar a la gente que conocía? Bueno, todos estaban muriendo ante sus ojos, y él no había movido ni un maldito dedo para ayudarlos. Un destello de rabia se encendió en Gohan, y un calor abrasador comenzó a arder dentro de él, una furia que casi había olvidado que tenía. ¿Por qué siempre fue él? Su padre se sacrificó hace un año para protegerlo de Raditz y Gohan estaba demasiado débil para marcar la diferencia. Ahora, la historia se repetía, con el señor Piccolo interviniendo para salvarlo del señor Nappa y él todavía estaba demasiado débil para marcar la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué era tan absolutamente inútil? ¿Por qué las personas que le importaban siempre terminaban lastimadas? El pensamiento dio paso a una intensa oleada de ira que ardió como un infierno en lo más profundo de su interior. Estaba furioso, no solo con el mundo por haberlo empujado a esta terrible experiencia, no solo con el señor Nappa por dañar a todos los que le importaban, sino también consigo mismo. Los dientes de Gohan se apretaron cuando su odio hacia sí mismo alimentó su ira, transformando su voz, una vez temblorosa, en un gruñido resuelto. El señor Piccolo había tenido razón. Ya era hora de crecer. No siempre vendrá un salvador y ya no podía permitirse el lujo de ser un niño. Si quería que las cosas cambiaran, tenía que hacerlo él mismo. No más lágrimas, no más depender de otros para pelear sus batallas. Tiene que hacerlo solo. Gohan sintió una oleada de energía correr por sus venas. El joven Saiyajin no era ajeno al poder que yacía latente dentro de él, un poder que actualmente luchaba contra él como una bestia anhelando ser desatada. Su mirada se endureció y una nueva determinación brilló en sus ojos que antes no había estado presente. Oye chico, ¿me estás escuchando siquiera? La voz de Nappa cortó el aire a unos pasos de distancia. Ajeno a la agitación interna de Gohan, Nappa continuó. Como decía, el nivel de poder es el rey.
Si tu enemigo tiene un nivel de poder superior al tuyo, la victoria es esencialmente imposible, por lo que debes escapar. La mirada de Gohan se fijó en Nappa, causando que el general Saiyajin se detuviera en seco. Nappa parpadeó ante la intensidad en los ojos de Gohan. El niño era claramente diferente ahora. Nada físico, por supuesto, sino una acumulación de cambios sutiles en su comportamiento. Había una nueva determinación en sus ojos, una postura más erguida, un lenguaje corporal más agresivo y considerablemente más volatilidad en su energía. Nappa podía afirmar con certeza que el Gohan que tenía ante él ahora no era el niño que había sido hace apenas unos minutos. Aunque Nappa no conocía personalmente a Gohan, había sido testigo del crecimiento de innumerables jóvenes Saiyajin en el pasado, y la visión de la ardiente determinación de Gohan le resultaba familiar. Érase una vez, un joven Vegeta había sido igual, apretando los puños y gritando al cielo, jurando superar a todos los Saiyajin existentes. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Nappa. Le gustaba el calor en los ojos de Gohan. Sí, esto es mucho más parecido. Esto es lo que debería ser un Saiyajin. Ver el crecimiento de Gohan también había encendido algo dentro de Nappa. Oh, cómo extrañaba este sentimiento. Había olvidado cómo se sentía. Había pasado tanto tiempo desde que finalmente pudo deshacerse de las identidades de Nappa, el comandante general, y Nappa, el guerrero, y abrazar el viejo y polvoriento manto de Nappa, el entrenador principal de la Real Academia. Una oleada de alegría invadió a Nappa y una amplia sonrisa adornó su rostro. Después de décadas, finalmente estaba en su elemento. Y sabía exactamente cómo aprovechar el potencial de Gohan. Con un aire de arrogancia, Nappa miró fijamente a Gohan, sus palabras rezumaban desdén. ¿Te hace enojar? ¿El hecho de que estoy golpeando a todos los que conoces? Gohan, sintiendo un torrente de ira brotando dentro de él, apretó los puños en desafío. Tu heterogéneo grupo de amigos era débil. Eran patéticos y no eran nada ante mí. Gohan, rechinando los dientes, empezó a temblar. ¿Eres un cobarde, Gohan? Nappa se burló. Gohan, firmemente desviando la mirada, sacudió la cabeza en silencioso rechazo. Sin inmutarse por la falta de una respuesta verbal, Nappa continuó, manipulando las emociones de Gohan con precisión calculada. Creo que sí, Gohan. Fallaste al luchar contra Alpa. Tenías demasiado miedo de enfrentarte a mí y te quedaste de brazos cruzados mientras casi mataba a todos tus conocidos. ¿Cómo llamas a ese comportamiento, si no cobardía? Nappa podía sentir agudamente la mirada de desaprobación de Vegeta taladrando su espalda. Vegeta había expresado consistentemente su desaprobación por la confraternización de Nappa con el enemigo en el pasado, amonestándolo cada vez que surgía la oportunidad. Se sabía su rutina de memoria. Recibiría una reprimenda, se disculparía, Vegeta se burlaría y luego tocarían la misma canción y bailarían de nuevo la próxima vez. Para Vegeta, esta vez no es diferente, pero para Nappa, esta vez es diferente. Muy diferente. Nappa podía sentir la ira hirviendo corriendo a través del tembloroso Gohan, alcanzando un pico más alto con cada segundo que pasaba. El joven Saiyajin estaba a punto de irrumpir en algo más grande, tambaleándose precariamente entre la mediocridad y el potencial. Hermoso. Necesita solo un poco más. En cuanto a dejar de confraternizar, ahora, destornillar. Vegeta puede ir a chuparle la polla a un Super Saiyan por lo que le importa. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Eres un cobarde, Gohan? ¡No! Mírame a los ojos cuando hablas, mocoso débil y cobarde. Tú eres el problema. Tú eres la razón por la que todos a tu alrededor están muriendo. Tu papá murió por tu culpa. Ahora, ese Piccolo también morirá por tu culpa. Arruk. Antes de que Nappa pudiera completar su frase, un grito de angustia atravesó el aire. La frustración reprimida y la furia hirviente de Gohan estallaron en un grito primitivo y gutural que resonó en todo el campo de batalla. El ya tenue control de Gohan sobre su ira se desmoronó cuando la tempestad emocional que asolaba su interior finalmente rompió las barreras que limitaban su poder latente. El aura del joven Saiyajin se encendió en un despliegue radiante de energía plateada, con pequeñas chispas de relámpagos bailando a su alrededor. En ese momento, Gohan alcanzó un nivel de poder que superó cualquier otro que hubiera alcanzado anteriormente. Con un sorprendente estallido de velocidad, Gohan salió disparado hacia adelante, acortando la distancia entre él y Nappa en un abrir y cerrar de ojos. Su puño, aumentado por su furia desatada y su fuerza, chocó contra el rostro de Nappa con un impacto resonante.
La fuerza del golpe envió pequeñas ondas de choque que se extendieron por el aire y, por primera vez en esta batalla, visiblemente obligó a Nappa a tambalearse hacia atrás. Con un poderoso rugido, Gohan aprovechó su poder y lanzó un torrente de ataques físicos desenfrenados dirigidos al rostro de Nappa. Los puños de Gohan se volvieron borrosos y volaban cada vez más rápido, cada golpe aterrizaba con precisión en Nappa. Cada golpe llevaba el peso de la angustia y la rabia de Gohan, un intento desesperado de vengar el sufrimiento infligido por Nappa. Tomado por sorpresa por el poder puro de Gohan, Nappa se vio obligado a ponerse a la defensiva. Miró hacia abajo mientras bajaba la cabeza, levantando apresuradamente ambos antebrazos para protegerse del implacable ataque. A mitad de su furioso ataque, Gohan rápidamente se dio cuenta de la inutilidad de lanzar ataques directos contra las defensas del señor Nappa. No logra comunicarse en absoluto. Gohan entrecerró los ojos. Lección 2. Lucha inteligentemente, no duro, ¿verdad? Bien, podría ser estratégico. Deteniendo su ataque, Gohan voló hábilmente bajo la mano extendida de Nappa. Mientras flotaba hacia abajo, el joven Saiyajin levantó la mirada y se encontró mirando a Nappa, una mirada desafiante y una sorprendida en los ojos del general Saiyajin. Sin una sola pizca de vacilación, la mano de Gohan se disparó, agarrando la mitad izquierda del bigote de Nappa. Con un movimiento rápido y decidido, lo arrancó. Nappa aulló de dolor cuando Gohan le quitó sin piedad su vello facial, su orgullo y alegría. Con cautela, llevó una mano a la parte ahora desnuda donde solía estar la mitad de su bigote, gritando de agonía mientras todos los pensamientos de batalla abandonaban su mente. Gohan estaba lejos de haber terminado con Nappa. Levantando ambas manos hacia su frente, Gohan canalizó su energía, creando una colosal bola de ki que crepitaba con una intensidad y velocidad que superaba cualquier intento anterior. Con un rugido furioso, Gohan desató la explosión más poderosa que había lanzado en toda su vida directamente en la cara de Nappa a quemarropa. Masenko. Gohan mantuvo la pulsante oleada de energía con una intensidad y duración que superó sus límites habituales. El formidable rayo, no muy diferente a una versión reducida del icónico aliento atómico de Godzilla, envolvió al imponente general Saiyajin mientras descendía continuamente sobre él. A su debido tiempo, la energía alcanzó un punto crítico y una atronadora explosión resonó en el aire. Gohan se detuvo, respirando pesadamente mientras el olor acre del ozono quemado impregnaba su entorno. Observó cómo el humo comenzaba a disiparse gradualmente, revelando las consecuencias de su furia. El humo que se disipaba reveló una visión que envió un escalofrío por la columna de Gohan. Los efectos del ataque a quemarropa de Gohan fueron evidentes, ya que marcas de quemaduras y armadura chamuscada adornaban la forma desgastada por la batalla de Nappa. Sin embargo, a pesar de los daños visibles, Nappa se mantuvo desafiante en medio de las consecuencias de la colosal explosión. Los ojos muy abiertos de Gohan reflejaron una mezcla de incredulidad y horror mientras lentamente comenzaba a alejarse del aparentemente invencible Nappa. A pesar del dolor punzante, la risa de Nappa resonó triunfalmente, mezclada con aprobación y reconocimiento. Una admiración a regañadientes brilló en la mirada de Nappa mientras sus ojos salvajes se clavaban en Gohan. Gracias al espíritu ardiente dentro de Gohan, el poder del joven Saiyajin había aumentado a niveles sin precedentes entre los habitantes de este planeta, y Nappa no pudo evitar sentirse complacido cuando Gohan desató su potencial. Toma eso, Namekiano. ¿Quién es el maestro superior ahora? Ja. Subarashi. Una aplicación espectacular de las lecciones 2 y 5. La voz de Nappa retumbó, teñida de un deseo de batalla desenfrenado. Recuerda esa rabia, Gohan. Nunca desfallezcas. Nunca te rindas. Victoria o muerte. Así debe ser un guerrero Saiyajin. Habiendo dicho su parte, Nappa atravesó la escasa distancia entre él y Gohan, enterrando un puñetazo devastador en el estómago de Gohan. De la boca de Gohan brotó saliva y sangre, consecuencia del impacto que lo expulsó a la fuerza, sacó cada gramo de aire de sus pulmones. Gohan cayó al suelo, sin aliento y tambaleándose por la fuerza del golpe de Nappa. Nappa, con su medio bigote retorciéndose, avanzó, preparado para asestar el siguiente golpe. Inesperadamente, para su sorpresa, Gohan levantó una mano temblorosa en la señal universal de una pausa. Intrigado por esta interrupción, Nappa se detuvo en medio del movimiento, levantando una ceja mientras su confusión interrumpía momentáneamente su fervor inducido por la batalla. ¿Qué es esto, chico? ¿Estás pidiendo un tiempo muerto en medio de una pelea? Gohan, aún recuperando el aliento, asintió.
Al parecer, Nappa encontró la petición increíblemente divertida porque se echó a reír. De una manera bastante inusual, decidió acceder a la petición, dándole a Gohan un breve respiro. Está bien, chico. Tienes mucha suerte de que te enfrentes a mí. La mayoría no consideraría algo tan infantil como esto, se rió Nappa. Como esperaba, parece que el niño todavía tiene mucho que aprender. En el suelo, Gohan no pudo aguantar más y vomitó. Incluso mientras lo hacía, Gohan no podía creer que eso realmente funcionara. Ja. Se lo muestra, señor Piccolo. Entonces, los ojos de Nappa se agudizaron mientras se cruzaba de brazos, pasando a un tono más serio. Escucha, Gohan. Si hay algo que aprendes de todo lo que te enseñé, es que un Saiyajin nunca debe permitir que alguien más lo pisotee. Tienes que defenderte en este universo porque no puedes confiar en ti mismo. A cualquier otra persona no me importa si eres un pacificador, un belicista o un maníaco genocida, la realidad es igualmente cruel para todos. Después de sus breves palabras de sabiduría, Nappa se tocó la mitad imberbe de su rostro con una mueca de dolor. Necesitaría llegar a un tanque de recuperación relativamente pronto si quería evitar que su vello facial volviera a crecer desde cero. Después de una pausa momentánea, Nappa escaneó a Gohan con su scouter una vez más. No está nada mal, chico. Llegaste a un máximo de 2800 durante esa explosión, y ahora estás descansando en un poco más de 1800, en comparación con tus 1160 iniciales cuando comenzó esta batalla, comentó Nappa. Un raro destello de admiración cruzó el rostro de Nappa mientras reflexionaba. No al nivel de Vegeta cuando tenía tu edad, pero habrías golpeado la cara de Raditz con ese tipo de poder. Gran mejora, Gohan. ¿Quieres venir con nosotros? No. Gohan jadeó. Nappa se rió ante la rápida negativa. Bueno, tienes hasta que terminemos de pedir nuestros deseos en las Dragon Balls para reconsiderarlo, chico. Estirando los brazos, Nappa expresó sus pensamientos en voz alta. Muy bien, cuidemos de los demás. Preferiría no pasar por la molestia de derribarlos otra vez. Momentos después de que comenzó la pelea con Saibamen, a pequeña distancia del campo de batalla sin que todos lo supieran, desde un punto de vista oculto protegido por rocas, un equipo de cámara trabajó frenéticamente para ajustar sus lentes, intentando acercar la caótica escena que se desarrollaba en la distancia. Los lentes de sus cámaras se esforzaron por capturar cada detalle sin arriesgar la proximidad a la intensa batalla. Los miembros de la tripulación, con sus rostros enmascarados por una mezcla de asombro y temor, intercambiaron susurros mientras observaban a los Z-Fighters enfrentarse a los formidables alienígenas. La cámara hizo un barrido para capturar la escaramuza en curso, monstruos verdes surgiendo de la tierra y los misteriosos guerreros que luchaban contra ellos. El aire estaba frecuentemente cargado de humo y polvo, restos de los enfrentamientos explosivos que regularmente oscurecían la vista. La mandíbula de Erason se apretó cuando recibió otro mensaje urgente de su estación a través de su auricular, diciéndole que se retirara. Estos mensajes se habían convertido en algo frecuente desde que se había instalado aquí con su equipo, irritaban su ya muy limitada paciencia. Sin embargo, a pesar de las persistentes súplicas para que se retirara, se mantuvo firme. No tenía intención de interrumpir la transmisión en vivo ni por un momento. Tenía asuntos pendientes que resolver con estos alienígenas hijos de puta. Cuando los extraterrestres aterrizaron, contó sus estrellas de la suerte por estar literalmente a la vuelta de la esquina de un hospital, y el estatus de celebridad de Erason ayudó a garantizar que su hija recibiera tratamiento de inmediato. El corazón de Erason se hundió al recordar sus desgarradores recuerdos. La supervivencia de su hija le había traído una mezcla igual de alivio y desesperación porque mientras estaba viva, había sufrido graves lesiones en la cabeza que la llevaron a caer en coma. Irónicamente, la lesión de su hija se produjo durante la caída inicial cuando él tenía la intención de protegerla, no de los grandes escombros que cayeron a su alrededor. Cualquiera de esos escombros podría haberlos aplastado fácilmente, pero no. En el hospital, los médicos habían pintado un panorama sombrío que dejaba poco lugar al optimismo. De hecho, los profesionales médicos estaban casi seguros de que no recuperaría el conocimiento porque había una posibilidad casi insignificante de que un niño de su edad despertara de un coma inducido por lesiones cerebrales tan graves. Erason quería reír. La ironía de todo esto era como si el destino le hubiera clavado un cuchillo y lo hubiera retorcido cruelmente. Erason sabe que no puede lastimar físicamente al extraterrestre. Él lo sabe ahora. Nada de lo que intente dejará ni siquiera un rasguño en aquellos extraterrestres que pueden caminar ilesos sin esfuerzo a través de explosiones.
Entonces, aprovechará lo que mejor sabe hacer y convertirá en arma lo único que puede hacer. Él lo documentará. Él lo narrará. Lo conmemorará. Esperará que las fuerzas de la Tierra, quienes quiera que sean, puedan matar a estos bastardos porque él estará aquí para transmitir el momento de sus muertes al mundo entero, y se dedicará al trabajo de su vida para garantizar que nadie jamás lo olvida. Y si las fuerzas de la Tierra caen, entonces nada de eso importará de todos modos. Erason, retírate ya. Esta cobertura no vale tu vida. Piensa en tu carrera, en tu futuro. La voz en el auricular de Erason y los gritos de fondo de sus colegas en el estudio que lo instaban a evacuar cayeron en oídos sordos. Una sonrisa amarga apareció en sus labios mientras reflexionaba sobre la noción del futuro, un concepto que había perdido su brillo. ¿Qué futuro tiene sin su hija en él? ¿De qué le sirve su carrera si no puede usarla para hacer sonreír a su hija? Las manos de Erason apretaron los controles, su mirada fija en las transmisiones en vivo que mostraban la intensa batalla entre los misteriosos guerreros y los invasores alienígenas. No. No podía darse el lujo de dar la espalda ahora. Las cicatrices del pasado habían dejado una marca demasiado profunda como para que él la ignorara, y estaba decidido a superarlo, al diablo con las consecuencias. Se quedaría aquí e informaría incluso si eso significara enfrentarse a su muerte, su acto final de venganza, si fuera necesario. Erason, te ordeno que regreses. Erason activó el canal de comunicación en su auricular. Luego, en televisión en vivo, frente a toda la ciudad del este y a cualquier otro espectador, habló. Director, con el debido respeto. Váyase a la mierda. ¿Qué? Erason. Al cerrar el canal de comunicación, Erason pasó sin problemas a su rol de reportero y comenzó a narrar con la delicadeza de un periodista de primer nivel. Aquí somos testigos del implacable asalto a nuestra ciudad y a nuestro mundo. Mientras los invasores causan estragos en todo lo que apreciamos, que esto sea un testimonio de la fuerza del espíritu humano, al mismo tiempo. Kasakame Bulma, aturdida por la batalla, se dejó caer en el sofá con una abrumadora ola de impotencia. Sus ojos estaban pegados a la pantalla del televisor, presenciando cómo sus amigos y la última línea de defensa de la Tierra eran aplastados por la inmensa fuerza del abrumador ataque del Saiyajin. Mientras se reproducían las imágenes de la desaparición de Yamcha y la valiente lucha de los Z-Fighters cuadro a cuadro en el televisor, la habitación parecía contraerse, envuelta en un pesado silencio y saturada con la pesada sensación de una fatalidad inminente. En sus brazos, Bulma abrazó con fuerza a Puar, quien lloró desconsoladamente por la muerte de Yamcha, haciéndose eco de la angustia que se apoderaba de su propio corazón. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras la televisión transmitía los trágicos acontecimientos. Incluso el maestro Roshi, generalmente el epítome de la calma y la sabiduría, se quedó inusualmente sin palabras, su bastón crujía bajo la presión de su fuerte agarre. La gravedad de la situación había grabado líneas de preocupación en su rostro. A su lado, Turtle se cubrió los ojos con sus aletas, incapaz de soportar la devastación en curso que se mostraba en la pantalla. Los ojos de Bulma bajaron de la pantalla del televisor, siguiendo el patrón desgastado de las tablas del piso de madera bajo sus pies. Al igual que Turtle, ya no podía soportar ver el doloroso espectáculo que se desarrollaba en la televisión. Tardíamente, Bulma sintió la humedad de las lágrimas de Puar filtrándose a través de sus mangas mientras lo acunaba. Ella solo registró vagamente a algún reportero destacado, Erason, o como se llame, brindando comentarios sobre cómo los misteriosos luchadores, sus amigos, estaban siendo abrumados. Dadas las circunstancias, a Bulma le resultó difícil concentrarse en algo en ese momento. Bulma, lidiando con el shock, sintió claramente que se disociaba mientras su cerebro luchaba por hacer frente y reconciliarse con la situación actual. En este estado, de repente se volvió hiperconsciente de las minucias insignificantes que la rodeaban. Aunque apenas podía captar las palabras del periodista, la mezcla de agonía e ira en cada inflexión de su tono de repente le pareció extraordinariamente clara. Todo el mundo debe estar sufriendo en este momento, pensó Bulma para sí misma. El periodista continuó informando sobre la respuesta militar, destacando la movilización del ejército y la preparación de la fuerza aérea para el enfrentamiento. El hecho de que las autoridades estuvieran tomando medidas podría haber ofrecido un leve rayo de esperanza a todos los demás, pero no proporcionó nada a las personas presentes en esta sala. Golpe directo. Bramó la televisión. ¿Qué? No tuvo ningún efecto. La televisión continuó fielmente la transmisión. La mirada de Bulma permaneció fija en un punto más allá del suelo.
La noticia de la ineficacia de los militares no la sorprendió en lo más mínimo. Después de todo, las personas capaces de marcar la diferencia ya habían sido derrotadas. Momentos después, escuchó al periodista narrar que todas las fuerzas aéreas habían sido diezmadas y el ejército había recibido la desalentadora orden de retirarse. Con esa declaración, el mundo había aprendido lo que ella había sabido desde el principio. El peso de la desesperación cayó sobre su pecho, provocando que un sollozo ahogado escapara de sus labios. El maestro Rossi, apoyándose pesadamente en su bastón, miró a Bulma con una mezcla de preocupación y tristeza. ¿Es este el final? Vamos a morir todos. Bulma sollozó en voz baja. Todavía no. Goku no ha llegado. El maestro Rossi estalló apasionadamente junto a ella, infundiendo esperanza en sus palabras. Bulma se encogió sobre sí misma. ¿Vamos a sobrevivir hasta que él lo haga? A pesar de los fervientes intentos del maestro Rossi de encender la esperanza, él realmente no podía decir con certeza que lo harían y no podía brindar tranquilidad. Entonces, en respuesta, solo hubo silencio. Al mismo tiempo, campo de batalla Nappa se deleitaba destruyendo esos juguetes aéreos, su amplia sonrisa se ensanchó mientras inspeccionaba los restos de abajo. El intento del ejército de este planeta de enfrentarse a él no había sido más que una distracción fugaz y no requirió más esfuerzo que aplastar insectos molestos. En lugar de infundirle miedo, el inútil intento de los militares solo había alimentado su diversión. Era como un juego, enfrentarse a oponentes armados con juguetes que no representaban una amenaza real. Se sentía como el gran depredador malvado, destrozando una casa de paja para revelar la aterrorizada presa que había dentro. Sin embargo, un leve rastro de culpa se apoderó de él. Casi todos los planetas que él y Vegeta visitaron tenían algún nivel de interacción con el universo más amplio y empuñaban armamento mucho más formidable. Estos, no hicieron nada. Para él, esto era, en esencia, lo mismo que intimidar a un niño lamentablemente débil, un comportamiento que no es exactamente honorable ni elogiado como virtuoso en la cultura Saiyajin. Oye, Gohan. Ahora que no hay más interrupciones, volvamos a la demostración práctica de la lección 5, ¿de acuerdo? Nappa le guiñó un ojo a Gohan. Con los ojos muy abiertos, Gohan luchó por ponerse de pie, pero solo pudo observar con horror cómo Nappa dirigía su atención a Tien. Mientras Nappa se dirigía lentamente hacia Tien a poca distancia, el suelo comenzó a temblar debajo de él mientras la energía plateada envolvía su puño cerrado, la manifestación de un ataque devastador. Tenía la intención de hacerlo rápido para 3 ojos. Esa sería la última misericordia que le concedería. Tien apretó los dientes con desesperación mientras enfrentaba desafiante a Nappa. A pesar de las probabilidades en su contra, se negó a acobardarse. No iba a morir patéticamente. Incluso si muriera, caería luchando. Reuniendo los menguantes vestigios de su fuerza, Tien levantó inestablemente su resto G, formando los signos familiares del Kikoro. Sus músculos se tensaron y gotas de sudor aparecieron en su frente mientras se preparaba para desatar su último y desesperado ataque. Nappa casualmente apartó las manos de Tien. La expresión de Tien se volvió fea cuando su táctica final fue frustrada, dejándolo indefenso contra el inminente ataque de Nappa. El puño del Saiyajin, rodeado de densa energía, se reflejó en los ojos de Tien cuando Nappa levantó la mano, el aire crepitaba con intensidad. En ese momento, un destello de miedo atravesó a Tien mientras miraba directamente a su muerte inminente. ¿Algunas últimas palabras, 3 ojos? Tien reunió la suficiente esperanza para esbozar una sonrisa cansada y sangrienta. Consecuencias. Lo conseguirás ahora, imbécil arrogante. Momentos antes. A pequeña distancia del campo de batalla la mirada de Erason permaneció fija en la batalla en desarrollo mientras continuaba informando, captando la atención de los espectadores de todo el mundo. No hace mucho, había confirmado la presencia del temido Rey Demonio en el campo de batalla. Y no fue una sorpresa. El terror que se había apoderado del mundo entero ahora se estaba alineando con los defensores de la Tierra contra un enemigo mutuo. Qué irónico que a pesar de la alianza inesperada, el Rey Demonio pareciera intrascendente frente al poder abrumador de la fuerza alienígena. Los ojos vigilantes de Erason inmediatamente siguieron un nuevo movimiento en el campo de batalla, y la urgencia se filtró en su voz mientras narraba un acontecimiento significativo. Oh, el alienígena está haciendo un movimiento. Se está acercando a un luchador derribado. Parece que va a asestar el golpe final. Erason tuvo que tragarse su aprensión mientras continuaba con su comentario.
Aunque mantuvo la compostura ante la cámara, la creciente desesperación en su voz lo traicionó. Su peor pesadilla estaba cobrando vida ante sus ojos y los del mundo. A pesar de los mejores esfuerzos de la Tierra, nada de lo que arrojaron a los invasores hizo mella. Solo estos misteriosos luchadores, entre ellos el Rey Demonio, mostraron signos de éxito contra los alienígenas. Desafortunadamente, Erason no necesita ser un genio para saber que estos misteriosos luchadores estaban al borde de la derrota. Al recibir un mensaje, Erason se llevó la mano a la cabeza en un gesto desesperado, esforzándose por absorber cada detalle transmitido a través del audio del representante del ejército. ¿Qué es eso de un fantasma supersónico? ¿Como Iron Man? Bueno, ¿podemos transmitir los detalles o no? Le importaba un comino si era Tony Stark, War Machine o incluso el propio Thanos. En este punto, estaba al final de su cuerda, así que Kami, por favor, todo lo que quería era una fuerza capaz de enfrentar y derrotar a los invasores que le habían arrebatado a su hija. Si uno le preguntara sobre los acontecimientos que sucedieron a continuación, Erason solo podría decir que, en ese preciso momento, el mismo aire había explotado. La secuencia posterior de eventos que siguió había ocurrido demasiado rápido para que Erason la comprendiera o para que las cámaras la capturaran. En realidad, los acontecimientos que se desarrollaron fueron así. Cuando Nappa se balanceó hacia abajo para asestar el golpe mortal contra el caído Tien, una fuerza invisible arrastró abruptamente a su enemigo. Esta intervención inesperada dejó a Nappa moviendo su puño hacia abajo en el aire vacío, su objetivo ahora misteriosamente a decenas de metros de distancia en otra dirección. Inmediatamente después del casi fallo, los instintos de Nappa gritaron y, a la velocidad del rayo, giró, con los brazos cruzados sobre el pecho en una defensa apresurada. Apenas un milisegundo después, atravesando todo el campo de batalla en menos tiempo del que se necesita para parpadear, Ajax se estrelló contra la guardia de Nappa con una patada llena de impulso atronador. El impacto fue titánico y abrió un cráter en el suelo a su alrededor. A pesar de su formidable fuerza, Nappa se deslizó hacia atrás, dejando dos profundos surcos en la tierra. Los dos adversarios se encontraron atrapados en esta lucha, suspendidos en un momento congelado en el tiempo, mientras los ojos oscuros de Ajax se clavaban en los de Nappa. La esperanza ha descendido, perra. Los ojos de Nappa se abrieron como platos. En el siguiente instante, las leyes de la física reafirmaron su dominio, lanzando a Nappa ferozmente hacia atrás y transformándolo en un veloz proyectil que talló un profundo surco en la tierra debajo de él. El suelo tembló con el impacto cuando atravesó un pilar de roca, luego otro, culminando con un aterrizaje estremecedor en un tercero. Mientras tanto, Erason, situado de forma segura y estratégica en el campo de batalla, no había presenciado la increíble demostración de fuerza que había lanzado al alienígena por los aires. Sin embargo, sí vio las consecuencias. A lo largo del campo de batalla, surgió una nueva figura que llamaba la atención con un aura de confianza y autoridad. Era un niño, o tal vez un adolescente, vestido con unos llamativos pantalones carmesí y negros. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Erason fue el símbolo inconfundible de Dios estampado con orgullo en la espalda del recién llegado. Las mandíbulas de Erason temblaron mientras luchaba con la enormidad de lo que había ocurrido. ¿Podría ser que Ka había respondido a sus súplicas? Quizás Kami lo hizo porque Ajax finalmente había llegado al campo de batalla. Los músculos de Appa se ondularon bajo su armadura desgastada por la batalla mientras su enorme forma emergía de los escombros que había causado. Con un fuerte esfuerzo, arrojó a un lado el montón de rocas que lo habían enterrado, las rocas más grandes se hicieron añicos al tocar el suelo implacable. Sacudiendo vigorosamente la cabeza para disipar el polvo persistente, la mirada feroz de Nappa escaneó el campo de batalla en busca del misterioso recién llegado. A pesar del polvo que lo rodeaba, la atención de Nappa se centró en la figura inmóvil que se había atrevido a desafiarlo. El recién llegado se mantuvo firme como un centinela, mirándolo desde cientos de metros de distancia. En ese momento, el scouter de Nappa, que ya mostraba signos de desgaste, luchó por mantener su funcionalidad. El dispositivo fracturado mostró brevemente un número distorsionado antes de sucumbir al daño y desaparecer en la oscuridad. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. 2700, una sonrisa salvaje iluminó el rostro de Nappa mientras rápidamente, casi casualmente, se arrancaba el scouter roto de su oreja. Su sonrisa se hizo más amplia cuando el dispositivo se desmoronó bajo su formidable agarre, su metal y sus cables dieron paso a su pura fuerza.
En un estallido de energía explosiva, las rocas que rodeaban a Nappa se rompieron en una nube de polvo y fragmentos. Ahora libre de los escombros que lo habían confinado brevemente, Nappa avanzó con una gracia casi depredadora. Mientras tanto, Ajax observó impasible cómo Nappa se levantaba y se desdibujaba en el aire como una aparición parpadeante. Incluso cuando Nappa se materializó abruptamente a un solo pie delante de él, Ajax permaneció inflexible, impertérrito ante la repentina proximidad de su adversario. El campo de batalla pareció contener la respiración cuando las dos fuerzas formidables se miraron a los ojos. Nappa no tenía nada más que un entusiasmo desenfrenado por la inminente batalla en su rostro. En contraste, Ajax encontró la mirada del Saiyajin con una intensidad tranquila, sin inmutarse ni traicionar ningún indicio de emoción. Ese fue un golpe impresionante, Pipsqueak. Quizás incluso lo sienta al día siguiente. La voz de Nappa resonó, con solo un atisbo de brusca aprobación. El general Saiyajin parecía casi revitalizado por el intercambio, crujiendo su cuello con un pop audible mientras sus ojos brillaban con una intensidad salvaje por la emoción del combate. Pero la próxima vez, no dobles las rodillas. Estás reduciendo el impulso de tu patada. Bien, Ajax solo tenía que comentar sobre eso. Por supuesto, él ya sabía que Nappa era diferente, pero esta vez la disparidad era bastante sustancial. ¿Qué es él, una variante o algo así? El Nappa en los recuerdos de Ajax se había caracterizado por una gran agresividad y una inteligencia no tan grande. Un bruto, para decirlo sin rodeos. El reconocimiento de su golpe implicó que Nappa era menos egocéntrico, y la sabiduría impartida sobre técnicas de combate sugirió una profundidad en su personaje que superó su interpretación unidimensional en el canon. Interesante. Ajax rápidamente catalogó esta nueva información en su evaluación mental de Nappa. El cambio en la fuerza de Nappa tampoco pasó desapercibido para el Ajax. Esta iteración ejerció un poder ligeramente inferior a 5 veces el de Raditz, un aumento notable desde poco más de 3 veces como se muestra en el canon. Ahora bien, eso es inquietante. Sin embargo, esta fuerza mejorada explica la situación de los Z-Fighters. Según el sentido ki de Ajax, estaban vivos pero incapacitados y, por lo tanto, no podían contribuir activamente a la batalla en curso. Parecía que tendría que gastar más Zenfu de lo que había pensado para restaurarlos. Maldita sea. Además, ¿qué diablos pasó con el bigote de Nappa? Exteriormente, incluso mientras todos esos pensamientos pasaban por su mente, Ajax simplemente inclinó la cabeza en reconocimiento al consejo de Nappa. Gracias, lo tendré en cuenta. Una vez concluido ese momentáneo intercambio verbal, el breve interludio de camaradería se disolvió a medida que el peso de sus respectivos poderes se intensificaba. La atmósfera entre Nappa y Ajax experimentó un cambio asombroso cuando la cordialidad desapareció. Ajax ascendió en el aire, levitando lo suficiente para posicionarse a la altura de los ojos de Nappa. Separados por apenas un pie, los ojos de Ajax y Nappa se encontraron en absoluto silencio incluso cuando la tensión entre ellos se intensificaba. Sin previo aviso, Nappa bramó una proclamación primitiva de poder, y su colosal puño se transformó en una mancha letal mientras se lanzaba hacia el rostro de Ajax. El golpe contenía la totalidad de la monstruosa fuerza de Nappa, una fuerza derivada de aprovechar cada tendón de su cuerpo. Se movía a una velocidad mucho más allá de los límites de la percepción normal y era capaz de abrumar incluso los reflejos de los otros Z-Fighters. Fue un golpe verdaderamente tiránico que trascendió cualquier ataque físico desatado en la batalla hasta el momento. El puño desenfrenado de Nappa chocó con la mejilla de Ajax en un estruendo atronador. La onda expansiva del impacto se extendió hacia afuera, provocando una violenta explosión de polvo que envolvió las inmediaciones. El suelo se derrumbó y pequeñas fisuras atravesaron la tierra a decenas de pies en todas direcciones debido al golpe. Nappa sonrió con satisfacción cuando sintió su golpe conectar. Juego terminado. Sin embargo, la realidad decía otra cosa. Despachó gracias al temible poder del golpe, el impacto apenas logró cambiar la posición de la cara de Ajax unos centímetros. Los ojos de Nappa se abrieron con incredulidad cuando Ajax, aparentemente imperturbable, empujó su mano. Lenta y deliberadamente, Ajax enderezó su cabeza a su posición original, el puño carnoso de Nappa todavía presionado contra su mejilla. La mirada de Ajax, fría e imperturbable, se encontró de frente con los ojos muy abiertos y asombrados de Nappa. En un movimiento fluido, Ajax giró su cuerpo, desatando un puñetazo propio que atravesó el aire como un cometa.
Su puñetazo golpeó la mejilla de Nappa con un impacto igualmente atronador, creando otra violenta explosión de polvo mientras la tierra debajo de ellos se agrietaba aún más bajo la fuerza del devastador golpe. La cabeza de Nappa se sacudió violentamente por la fuerza del golpe. El general Saiyajin tropezó y comenzó a colapsar, pero casi al instante, logró encontrar el equilibrio con un paso incómodo. Aunque rápidamente recuperó la compostura, era evidente que, por un fugaz momento, había sido abrumado por el ataque. Ligeramente avergonzado y negándose a ser superado, Nappa también devolvió con fuerza su cabeza a su posición original. Mientras el polvo se asentaba, Ajax y Nappa permanecieron enredados en un feroz enfrentamiento mientras sus respectivos puños empujaban la cara del otro. Un entendimiento tácito pasó entre Nappa y Ajax antes de que lentamente bajaran sus puños simultáneamente. Nappa comenzó a reír mientras giraba la cabeza para gritar a través del desolado paisaje hacia Vegeta. «Oye, Vegeta. Este es un mutante como Recoome. Puede repartir y recibir castigos mucho más allá de su nivel de poder y seguir adelante. FCK Recoome, te advertí que nunca digas su nombre en mi presencia». El ceño de Vegeta se profundizó cuando la palabra de Nappa despertó recuerdos no deseados, y él respondió bruscamente con una irritación inusualmente distinta. «Tienes razón. Todavía estoy tratando de purgar la memoria de esos últimos avances que nos hizo. Sus gustos son demasiado anormales». Nappa sintió un poco de arcadas. «Te dije que te callaras, Nappa». Con las órdenes recibidas, Nappa volvió a centrarse en Ajax y de repente se dio cuenta de que había estado ignorando a su oponente durante los últimos segundos. «Tu destreza física es absolutamente fenomenal, Pipsqueak. Supera con creces lo que tu nivel de potencia implicaría. Estoy realmente impresionado. ¿Cómo entrenas?». Nappa admitió su admiración a regañadientes. La brecha entre el nivel de poder de Ajax y el puro poder físico que exhibía en combate era asombrosa, pero por su vida, Nappa no podía entender cómo se lograba esto. Lagartijas, abdominales y demasiados habaneros. Todo cortesía de un instructor muy sádico. Ajax respondió suavemente. Sorprendentemente, esa fue una afirmación completamente precisa. Tien, con su dominio sobre una amplia gama de habilidades, le había inculcado las técnicas que formaron la base de sus habilidades de combate. Kami, su mentor directo, había moldeado por sí solo la habilidad de Ajax en la manipulación del ki. Pero, ¿proeza física? Aparte de la mano amiga que Kami le dio con la manipulación de la densidad y su habilidad innata como base, el crédito por todo eso recayó en el señor Popo, ese loco hijo de puta. Nappa echó la cabeza hacia atrás, riéndose profunda y sinceramente ante la evasiva falta de respuesta. «Es justo. ¿Pero lo sabías, Pipsqueak? Luchas como un Saiyajin». Nappa declaró con una sonrisa enloquecida que se extendía por su rostro una vez más. «Gracias». Lamentablemente, el Ajax no tenía idea de lo que eso significaba. Después de todo, hasta ahora había hecho un total de 2 cosas en esta batalla. Presentaciones. Nappa rugió con entusiasmo. «Soy Nappa, el comandante general de las fuerzas Saiyajin. Dime tu nombre, guerrero». «Es el Ajax». Luego, Ajax inclinó la cabeza, intentando asignarse un título apropiado. «Estudiante de No, representante de Kami». «Jaja. Dios, ¿eh? Un título elevado. Bien conocido, Ajax». Nappa apretó los puños mientras asumía su postura de combate, con una mano en su cintura y la otra extendida frente a él. «Muy bien, hagamos esto. Haz que mi sangre cante». En un abrir y cerrar de ojos, el puño de Nappa se estrelló contra Ajax con la misma velocidad vertiginosa que su golpe anterior. Esta vez, sin embargo, el Ajax estaba preparado. Sus propios puños se estrellaron contra los de Nappa, el impacto creó una pequeña pero compacta ráfaga de aire que dispersó polvo y escombros en todas direcciones. En el centro del choque, ambos combatientes se mantuvieron firmes, imperturbables por el polvo que los rodeaba. Nappa, sin inmutarse por la resistencia, lanzó otro golpe. Ajax respondió con la misma gracia disciplinada, luego otro, luego otro. La tierra estalló en ráfagas caóticas cuando los puños borrosos de los 2 luchadores inmóviles chocaron entre sí. La misma tierra debajo de ellos, incapaz de resistir la fuerza de su fuerza monumental, se agrietó y se rompió en una tempestad de escombros, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. Al otro lado del campo de batalla, Erason, que había mantenido un comentario continuo durante toda la transmisión, se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron de par en par de puro asombro al presenciar el choque titánico ante él.
Mientras se movían, ambos luchadores se habían convertido en una mancha borrosa mientras chocaban a una velocidad mucho más allá de lo que el ojo humano normal, e incluso sus cámaras, pueden capturar. ¿Fue esto incluso una pelea entre mortales? No puede ser. Esto debe ser un choque entre dioses. Para Erason, bien podría serlo. A través del aire y del suelo, Nappa y Ajax dejaron un camino de caos a su paso como las mismas fuerzas de la naturaleza. Las rocas se rompieron en fragmentos, se formaron cráteres con cada impacto y la presión del aire de sus choques a alta velocidad se puede escuchar en todo el campo de batalla. Nappa simplemente no pudo evitar que su sonrisa se expandiera cuando las rodillas de Ajax conectaron con su rostro, la euforía del combate genuino recorriéndolo. Esta ya no era una paliza unilateral. Este fue un verdadero intercambio de golpes, una auténtica prueba de fuerza y habilidad. Nappa sintió el impacto satisfactorio de su golpe, solo para ser recibido con otro golpe aún más fuerte en respuesta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se encontró igualado? Demasiadas veces Nappa se había encontrado superando a sus oponentes o siendo superado a su vez. Después de una duración prolongada de su choque aéreo, finalmente fue Nappa quien demostró poseer habilidades de combate superiores. En un momento de intuición estratégica, Nappa obligó a la Ajax a retroceder varios metros. Acortando la distancia, Nappa asestó un martillo a 2 manos, un golpe que envió a Ajax a caer al terreno baldío. Nappa no perdió el tiempo y continuó con su asalto. En una continuación perfecta, descendió con ambos pies y se estrelló en el lugar exacto donde había aterrizado el Ajax. Para su sorpresa, el Ajax no estaba. A Nappa le faltó tiempo para deducir la ubicación del Ajax cuando momentos después, Ajax asestó un rápido e inesperado rodillazo. El golpe aterrizó de lleno en la sien de Nappa, haciéndolo patinar y caer por el campo de batalla, al igual que los otros débiles no hace mucho. Incluso mientras huía involuntariamente, Nappa ya sabía sin mirar que el Ajax estaba a la ofensiva, listo para lanzar el siguiente golpe. No esperaría menos. La emocionante comprensión de que realmente lo estaban llevando al límite hizo que Nappa sonriera. ¡Qué divertido! Ha pasado tanto tiempo desde que un nativo lo presionó hasta tal punto y lo obligó a usar este movimiento. Es hora de subir un nivel. El aire que rodeaba a Nappa brillaba con energía mientras silenciosamente invocaba un movimiento reservado solo para los adversarios más formidables. Manto forjado por la tormenta. Un aura de electricidad crepitante estalló instantáneamente sobre el imponente cuerpo de Nappa, la intensidad del rayo se intensificó con cada oleada de energía que infundió en la técnica. El manto Stormforger, aunque no es su movimiento característico, sin lugar a dudas se encuentra entre las técnicas más preciadas de Nappa. El manto de energía que lo envolvía lo elevó a su pico físico, mejorando no solo sus capacidades ofensivas sino también sus defensas. La electricidad tampoco era simplemente para exhibir, eliminaba la mierda eterna de cualquiera que se atreviera a lanzar un ataque o montar una defensa contra él. Incluso el propio Vegeta tuvo que pensarlo 2 veces antes de entrenar con él cuando el manto Stormforged estaba involucrado. Aunque, para ser justos, no está seguro de si fue una vacilación genuina por parte de su príncipe, o porque Vegeta simplemente no quiere lidiar con el cabello estático post-entrenamiento. Independientemente de lo que Vegeta pensara, la realidad era que ningún nativo había logrado infligirle un daño sustancial después de que rompió el manto Stormforged. O ya no eran capaces de infligir daño debido al inmenso aumento de sus defensas, o el implacable rayo del manto Stormforged les infligió demasiado daño como para comprometerse por completo con un ataque. Ahora que estaba usando este movimiento, Nappa confiaba en que la batalla concluiría muy pronto. Nappa se enderezó en el aire, disminuyendo su velocidad mientras clavaba sus pies y dedos en el suelo, cada extremidad tallaba un surco en la tierra mientras gradualmente llegaba a una parada controlada. Sus ojos se centraron en Ajax, acercándose rápidamente a una velocidad impresionante. El guerrero vestido de carmesí no mostró ninguna vacilación ante el aura electrificada de Nappa y ya estaba extremadamente cerca. Desafortunadamente para él, el Nappa ahora era muy diferente del Nappa anterior. En un abrir y cerrar de ojos, Nappa desató un devastador golpe que había matado a enemigos más poderosos que Ajax en el pasado. Fue un golpe tan rápido que la mayoría ni siquiera sería capaz de registrar su movimiento. Nappa sintió satisfacción cuando identificó el punto exacto de impacto con su mente ahora con un coeficiente intelectual de 1000, el costado de la cabeza de Ajax. Con el manto Stormforged mejorándolo, Nappa sabía que este golpe con toda su fuerza aniquilaría por completo el cráneo en un instante. Él lo sabía íntimamente.
Nappa observó con anticipación, el júbilo dentro de él aumentando, mientras su puño electrificado se acercaba a la cabeza de Ajax con una velocidad imparable. Él miró, casi en silencio con movimiento, mientras su enificador navegaba hacia la cabeza de Ajax, luego detrás de ella, sin alcanzar el objetivo previsto. ¿Esperarlo? Él falló. No había forma de que hubiera calculado mal la trayectoria de su ataque. Había perfeccionado sus instintos de combate a través de innumerables batallas y tal error simplemente no era posible. ¿Qué pasó? Por un momento, sentí como si el aire mismo se hubiera vuelto pegajoso o algo así. Antes de que Nappa pudiera deducir si ese momento fugaz fue producto de su imaginación, Ajax ya había roto la guardia de Nappa, su puño pulsaba con energía blanca radiante y estaba demasiado cerca para evadirlo o bloquearlo. La realidad volvió a enfocarse cuando Nappa vio la boca de Ajax moviéndose, presumiblemente por el nombre de este ataque. ¡Ah, mierda! Si se nombraba este ataque, entonces Nappa sabía que dolería muchísimo. Impacto preciso. El puño de Ajax se estrelló en el centro de la cara de Nappa con una fuerza devastadora, liberando una explosión explosiva de ki al impactar que amplificó la ya formidable fuerza del golpe. La potencia del golpe fue tal que una verdadera cúpula de aire desplazado se dispersó hacia afuera, formando una onda de choque visible que se propagó por casi la mitad del campo de batalla. Y por segunda vez en esta batalla, Nappa fue lanzado hacia atrás con una fuerza asombrosa, dejando a su paso un rastro de aire desplazado y un rayo de energía electrificada. Ajax se tomó un momento para girar los hombros y estrecharle la mano. Desafortunadamente, un ataque tan poderoso tuvo sus consecuencias y Ajax no fue del todo inmune al retroceso. A pesar de haberse adaptado en gran medida a su fuerza, Ajax aún podía sentir el entumecimiento extendiéndose por su brazo. O tal vez eso había sido por la electricidad de Nappa. De todos modos, impacto preciso. Es un movimiento inspirado en un personaje particularmente bien dotado de una franquicia diferente que Ajax había conocido en su vida pasada. La técnica legendaria del Legendar Isuker. Inspirándose y aplicando principios similares al original, puede amplificar significativamente el impacto físico de un solo golpe hasta niveles devastadores. Kami quedó muy impresionado con el concepto y confirmó su viabilidad, aunque con algunos ajustes menores. Después de una extensa experimentación con su mentor y un montón de práctica de manipulación de ki, había recreado con éxito el movimiento. Fue un testimonio del formidable poder del movimiento que una vez que Ajax lo realizó con éxito y lo probó en el clon multiform de Tien, Kami había prohibido explícitamente su uso contra otros guerreros Z. Para ser justos, era una restricción bastante sensata, considerando lo raro que eran los frijoles Senzu. También se dio el caso de que ninguno de los otros Z-Fighters expresó ningún entusiasmo por ser sometido al movimiento, especialmente después de lo que vieron que le hizo al clon de Tien. Ese pobre clon. Sin embargo, cuando se trataba de Nappa, ¿a quién le importa? Al igual que el original, la versión recreada exigía un control masivo del ki, lo que requería una precisión casi milimétrica. Afortunadamente, la versión adaptada aquí no fue tan difícil como parecía el original. Lo que distinguió a Pinpoint Impact de su predecesor fue su indulgencia en términos del momento de ejecución. En contraste con el movimiento original, que exigía una sincronización casi instantánea con el impacto, su versión permitía una ventana un poco más indulgente. Naturalmente, la amplificación estaba directamente relacionada con qué tan estrechamente se alineaba la ejecución de la técnica con el momento del impacto. Cuanto más cerca sincronizaba a Ajax la liberación de ki con el ataque real, más potente se volvía la amplificación. Y aunque la técnica aún podría ser efectiva momentos después del impacto, la amplificación disminuiría. Un inconveniente, si es que se pudiera considerar como tal, era que el Ajax aún no podía emplear la técnica de forma instintiva en cada golpe. Su uso requería concentración intensa y control de ki enfocado, lo que significa que cada activación aún exigía un esfuerzo deliberado de su parte. Sin embargo, por ahora, se trata de una compensación insignificante. Si unos pocos golpes mejorados por Pinpoint Impact eran insuficientes para derribar a su oponente, entonces no tenía por qué enfrentarse a ese oponente en particular en primer lugar. Ajax, tomándose un momento para evaluar el campo de batalla, entrecerró los ojos y extendió su conciencia a través de su sentido del ki. Parecía que Nappa todavía se estaba recuperando del devastador impacto anterior. Oh, bueno, no tiene sentido perseguirlo ahora.
Atacar a Nappa en su estado actual no era diferente a tentar al destino, ya que los sentidos intensificados y los instintos de batalla de Nappa sin duda lo alertarían de cualquier amenaza entrante. El Ajax también se abstuvo de aprovechar su ventaja por otra razón. En esta pelea, el Ajax sabía que podía eliminar a Nappa sin demasiada dificultad. Después de todo, una llamarada solar sorpresa para cegarlo temporalmente, una manipulación externa del ki para inmovilizarlo y un Qianzan bien colocado como toque final pondrían fin decisivamente a la batalla. Un final de juego instantáneo garantizado para Nappa. Pero lo que pasaba con esta pelea era que, a pesar de tener esta estrategia casi infalible a su disposición, no podía usarla. No porque fuera incapaz, sino porque Nappa nunca fue el problema. Los ojos de Ajax se dirigieron a Vegeta. Él era el problema. Si eliminaba a Nappa prematuramente, solo aceleraría la inevitable confrontación con Vegeta, obligándose a enfrentarse solo al príncipe de todos los Saiyajin. Y aunque Ajax tenía confianza en la fuerza que había logrado hasta ahora, todavía no se engañaba lo suficiente como para pensar que podría enfrentarse al príncipe de todos los Saiyajin si Vegeta saliera al campo. Además, dado que Vegeta todavía era necesario en el futuro, la estrategia de muerte instantánea no se puede volver a utilizar. Ajax suspiró. Desafortunadamente, eso significaba que esta batalla nunca se trataba de derrotar a Nappa directamente, sino de detenerse. Necesitaba prolongar esta pelea, una tarea para la cual sus habilidades eran especialmente adecuadas, y esperar a Goku. Una vez que Goku entrara en la refriega, Vegeta ya no sería su problema y el trasero de Nappa sería suyo. En sentido figurado, por supuesto, no literalmente. Afortunadamente, el lado positivo era que no necesitaba preocuparse por sufrir lesiones excesivas durante el estancamiento. Ajax sonrió. ¿Ese frijol Senzu extra parecía realmente útil en este momento, no? Para ser honesto, todavía le molestaba pensar que Goku usó originalmente el frijol Senzu para la resistencia de todas las cosas. Fue como si dijera ser por lo tanto, a veces un frijol Senzu extra puede marcar toda la diferencia. Deja de sonreír, Ajax. ¿Aún no me has derrotado?, murmuró Nappa mientras regresaba, su voz ligeramente distorsionada por su nariz doblada en la dirección equivocada. Con un gruñido de dolor, Nappa empujó con fuerza su nariz hacia su lugar con un desagradable crujido. Nappa se tomó un momento para mover su nariz, probándola, antes de limpiarse la sangre de su rostro. Ah, definitivamente sentiré esto mañana. Ajax asumió su postura de combate, reflejando deliberadamente la icónica que Goku había adoptado durante su enfrentamiento con Vegeta, un evento programado para ocurrir dentro de unas horas si todo va según lo planeado. Como era de esperar, no decepcionaste, Ajax, representante de Dios. Exclamó Nappa. Manto forjado por la tormenta. Ajax parpadeó cuando un rayo aún más feroz envolvió repentinamente a Nappa, la energía crepitante bailando alrededor de su forma. ¿Qué pasa con ese nombre genial? ¿Quiere uno de esos? Con un eco, ambos guerreros desaparecieron de sus respectivas posiciones. Ajax avanzó rápidamente, dejando imágenes residuales, mientras que Nappa avanzó con un rastro de relámpagos, no muy diferente a Flash. Ajax sintió la diferencia casi de inmediato. La velocidad y la fuerza de Nappa habían aumentado significativamente, y Ajax tuvo la escalofriante comprensión de que Nappa, ahora fortalecido por su técnica, se había convertido en un adversario al que apenas podía seguir el ritmo. Las descargas electrizantes que acompañaron los movimientos de Nappa no solo aumentaron las capacidades físicas del Saiyajin, sino que también impidieron la velocidad de reacción de Ajax, interrumpiendo su capacidad para seguir el ritmo acelerado de la batalla. Mierda. Ajax sabía que podía adaptarse a la electricidad, pero no estaba seguro de tener suficiente tiempo. El puño electrificado de Nappa se estrelló contra la cara de Ajax como un poderoso revés, aturdiendo momentáneamente a Ajax. En un movimiento estratégico, Nappa aprovechó la oportunidad para agarrar a Ajax en un enorme abrazo de oso que atrapó uno de los brazos de Ajax contra su pecho. Ajax apretó los dientes, sintiendo la electricidad recorriéndolo e iluminando sus nervios como luces navideñas. No podía permitirse el lujo de permanecer en esta posición vulnerable por mucho tiempo. Afortunadamente, a pesar de que un brazo quedó atrapado, el otro quedó libre. Erupción solar. Un estallido de luz radiante surgió de Ajax, envolviendo el campo de batalla en un destello de luz cegador que obligó a Nappa a retroceder con un grito. Temporalmente cegado por la intensa luz, el comandante general Saiyajin instintivamente se cubrió los ojos y soltó a Ajax. Ajax, ahora libre de las garras de Nappa, aprovechó la oportunidad para recuperar el rumbo.
Los efectos persistentes de la electricidad, aunque solo temporales, habían dejado a Ajax paralizado, alterando sus funciones corporales y de ki. Ajax se centró en recuperar rápidamente el control de sus facultades físicas y energéticas. Una vez que logró volver a poner en línea sus sistemas corporales, Ajax tomó una rápida decisión de poner cierta distancia entre él y Nappa. Con un estallido de velocidad, se retiró en el aire, elevándose tan rápidamente como sus habilidades se lo permitían. Sin embargo, esta decisión resultó ser un error. Antes de que Ajax pudiera llegar lejos, Nappa, entrecerrando los ojos y haciendo una mueca por la incomodidad residual, se lanzó hacia adelante con una velocidad vertiginosa y agarró con fuerza el tobillo de Ajax con una sola mano extendida. Ajax apenas tuvo tiempo de tensar su cuerpo antes de que Nappa flexionara sus brazos y golpeara con fuerza a Ajax contra el suelo, prácticamente hundiéndolo en el terreno baldío. Casi de inmediato, Nappa levantó el pie para dar un pisotón aplastante. El Ajax, sin embargo, se enteró del inminente ataque justo a tiempo. Con una rápida y oportuna liberación de ki, Ajax se expulsó de su posición enterrada, evadiendo por poco el pisotón de Nappa. Cuando el pie de Nappa golpeó el suelo, el campo de batalla tembló por la inmensa fuerza que se habría desatado sobre Ajax si no hubiera logrado escapar. Ajax realizó un rápido giro para orientarse sobre sus pies, pero no encontró mucho respiro. Antes de que pudiera estabilizarse por completo, Nappa se estrelló contra su pecho con una fuerza formidable y lanzó a Ajax por el aire hacia una columna de roca cercana. La pura potencia de la colisión hizo que la columna se desmoronara, envolviendo a Ajax en una tormenta de polvo y escombros. Ajax jadeó mientras luchaba por recuperar el aire que le había quitado. Dios mío, se está sintiendo abrumado. Necesita ganar algo de tiempo. Flexionando su ki, Ajax aprovechó la energía dentro de él y desató un ki estándar, una explosión concentrada de energía que se materializó como una pequeña onda de choque. El ki obligó a la gran tormenta de polvo a expandirse hacia afuera y ocultó la figura de Ajax de la vista. La tormenta de polvo que oscureció temporalmente al Ajax no detuvo a Nappa ni un ápice. En cuestión de segundos, Nappa irrumpió en el caos arremolinado y sus ojos inmediatamente se fijaron en la forma de Ajax. Como una fuerza de la naturaleza, Nappa cargó hacia adelante, con los dedos extendidos como una imitación del tercer Raikage. Ajax luchó desesperadamente por evadir el asalto de Nappa, pero finalmente se quedó corto ante la abrumadora velocidad del Saiyajin. En un instante, los dedos de Nappa sin esfuerzo rompieron el velo de polvo arremolinado, atravesando la defensa de Ajax y hundiéndose profundamente en su estómago. La sangre brotó de la boca de Ajax mientras su cuerpo convulsionaba por tener un brazo entero enterrado profundamente en su cuerpo. Incluso cuando el rayo prendió sus nervios en llamas con una agonía insoportable, Ajax sintió la mano de Nappa cavando sin piedad dentro de su estómago. A través de la bruma del dolor, Ajax reunió fuerzas para mirar hacia arriba, solo para ver la sonrisa triunfante de su oponente. Con un cruel giro de sus brazos, Nappa arrancó violentamente una parte sustancial de la columna vertebral de Ajax, acompañada de una espantosa colección de órganos internos. El general Saiyajin, con las manos ahora empapadas en sangre, observó con sombría satisfacción cómo Ajax colapsaba en el suelo sin huesos. El aire estaba cargado con el inconfundible olor a hierro mientras Ajax gorgoteaba incoherentemente en el suelo. La sangre se derramó de su boca en grandes cantidades, manchando el suelo de rojo con la evidencia de sus graves heridas. Nappa se enderezó en toda su altura y descartó la técnica del manto forjado por la tormenta. El relámpago crepitante que lo había rodeado se desvaneció, disipándose como una tormenta en retirada. Bien peleado, Ajax, representante de Dios. Nappa declaró con un retorcido sentido de respeto. Que puedas seguir adelante con honor. Si tienes alguna última palabra, dila ahora y la recordaré. Ajax, tendido en el suelo con el cuerpo destrozado y maltratado, tosió sangre mientras la menguante fuerza vital dentro de él disminuía. A pesar de las terribles circunstancias, reunió los últimos vestigios de fuerza dentro de él para decir una última cosa. Mis últimas palabras. Si bien, una sonrisa sangrienta, desafiante ante la muerte inminente, se extendió por el rostro de Ajax. Esta vez, no doblaré las rodillas. Con esas palabras, Ajax sucumbió al abrazo de Grim Reaper. La luz de sus ojos se desvaneció y su cuerpo sin vida se desplomó mientras su sangre se extendía en un charco carmesí debajo de él. Como si el mundo mismo estuviera reconociendo el fallecimiento de un gran guerrero, el sonido penetrante del viento llenó el aire.
Era una melodía inquietante y lúgubre que parecía resonar con el peso colectivo de los recuerdos del campo de batalla. De pie encima de Ajax, Nappa frunció el ceño profundamente, sus cejas se arrugaron profundamente en su confusión. ¿Doblar su rodilla? ¿Cómo arrodillarse? ¿Qué? Puede que sea cruel, pero no hace mierdas humillantes como esa a sus enemigos caídos. Otros bastardos enfermos de Frieza Force como Kui, Dodoria o Rekome, que se joda ese tipo, podrían hacerlo, pero no él, ni la mayoría de los Saiyajin que conoce. No quiero ser un nazi gramatical, pero ¿fue esto algún tipo de declaración de honor gramaticalmente incorrecta? ¿Estaba Ajax intentando transmitir que esta vez no había doblado las rodillas? Nappa fue abruptamente sacado de su contemplación cuando la refrescante humedad en su mano, el residuo de la sangre carmesí que había manchado sus palmas, desapareció repentinamente. El desconcierto cruzó por los rasgos de Nappa mientras instintivamente miraba su mano ahora limpia. Nappa miró hacia abajo justo a tiempo para ver el cadáver de Ajax disolviéndose en una cascada de partículas de luz. Las cejas de Nappa se arquearon hacia arriba con sorpresa. ¿Los habitantes de este planeta no dejaron cadáveres o algo así? De pie en un estado de total desconcierto, Nappa de repente registró un leve silbido en el aire una vez más. Fue el inconfundible sonido del viento que se hizo sutilmente fuerte. Espera. Estaba en un páramo yermo sin viento. Una fracción de segundo después, sus instintos hicieron sonar la advertencia más fuerte y visceral que pudieron darle. Una oleada primaria de adrenalina recorrió las venas de Nappa, instándolo a actuar solo por instinto. Cuando Nappa se giró, cruzándose de brazos en una postura defensiva, lo único que encontró su mirada fue un solo pie. ¡Oh, mierda! Para todos los demás en el campo de batalla, los acontecimientos se desarrollaron de manera diferente. De ellos, solo Vegeta notó una figura esquiva que se alejaba de la nube de polvo formada por el Ki de Ajax a gran velocidad. La figura ascendió rápidamente hacia el cielo, sin dejar rastro hasta que se convirtió en un punto distante contra el cielo. Mientras el polvo se asentaba, revelando la impactante escena de Nappa de pie junto al Ajax fatalmente herido para horror de todos los que miraban, unos pocos elegidos también lograron vislumbrar fugazmente a otra figura descendiendo desde arriba. La misteriosa figura descendió a una velocidad impresionante, generando ondas de choque concéntricas que se extendieron por el aire, un fenómeno asociado exclusivamente con objetos que superan con creces las velocidades supersónicas. Un silbido ensordecedor se hizo progresivamente más fuerte a medida que la forma se acercaba, haciendo que todos los espectadores en el campo de batalla se volvieran muy conscientes de su presencia. Erason lo hizo, Tien lo hizo, Gohan lo hizo, Vegeta lo hizo e incluso Piccolo, que acababa de recuperar la conciencia, lo hizo. Nappa finalmente también lo hizo. Un momento demasiado tarde. Por segunda vez en esta batalla, la figura borrosa de Ajax se estrelló horriblemente contra las defensas apresuradamente erigidas de Nappa, esta vez con una patada perfecta como testimonio del poder catastrófico detrás del ataque. La colisión creó un cráter, antes de expandirse a uno aún más grande, momentos después del primero. El puro impulso obligó a Nappa a arrodillarse bajo la inmensa tensión, y la tierra cedió debajo de él cuando fue arrojado al suelo implacable con las rodillas primero. Nappa realmente lamenta su decisión de desechar su manto Stormforged. Ah, ¿por qué lo hizo? Nappa mira la pierna perfectamente recta que le está causando tanto dolor. Oh, entonces eso es lo que quiso decir con no doblar las rodillas, impacto preciso. Oh, mierda. La forma de Nappa fue aplastada sin piedad contra la tierra mientras la ya meteórica fuerza del ataque se intensificaba. Un gruñido involuntario de dolor escapó de sus labios cuando sintió que algo en su brazo se rompía y cedía levemente a la presión abrumadora del ataque que se abalanzaba sobre él. Oh querido. Karma seguro que es una perra, ¿no? Incluso cuando la tierra prácticamente se desintegró a su alrededor, los agudos sentidos de Nappa captaron los continuos movimientos de las manos de Ajax. ¿Qué carajo? ¿Este tipo todavía no ha terminado? Nappa miró las manos de Ajax con cautela mientras formaban un triángulo. Sus ojos se abrieron alarmados cuando las chispas iniciales de luz comenzaron a formarse dentro de los límites de la señal con la mano. Sin embargo, en esta posición comprometida, con la mayor parte de su cuerpo literalmente enterrado en el suelo y sus brazos todavía bloqueando desesperadamente la patada, no había absolutamente nada que pudiera hacer a quemarropa. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, oh, mierda. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.